El exceso de peso infantil en España cae 4,5 puntos desde el año 2019. Pero apenas bajan las familias con rentas más bajas. Son datos del estudio Aladino, que habla sobre la alimentación, sobre la actividad física, sobre el desarrollo infantil y la obesidad. Lo publica el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Se trata del primer estudio que se realiza desde la pandemia y recoge que, por ejemplo, los desayunos son la gran mayoría insuficientes. La ingesta de fruta y verdura escasa. La exposición a una pantalla es elevado y el tiempo dedicado a las actividades extraescolares cae sobre todo en hogares con menos ingresos respecto a los hogares con mayores ingresos. Mira, el pasado día 4 de marzo fue el Día Mundial de la Obesidad y hoy nos ponemos en buenas manos con HLA Vistahermosa para centrarnos en la obesidad infantil en nuestro país. ¿Cómo estás? Soy Daniel Rodríguez, escuchas Mediodía Cope Alicante. Déjame que hablemos con la pediatra especialista en endocrinología infantil de HLA Vistahermosa. Es la doctora Pilar Ensó. Doctora, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Parece que los datos en obesidad infantil bajan desde que acabó la pandemia. No sé cómo ves estos datos, si son reales, si han bajado ese pequeño porcentaje con respecto a años anteriores. ¿Qué le parece este dato? Sí, bueno, igualmente la frecuencia sigue siendo muy alta en población infantil. En el estudio que habéis comentado, Aladino, más del 40% de los niños de primaria tenían algún problema de exceso de peso. Uh-huh. Sigue siendo una crisis silenciosa que afecta a los niños. Yo siempre me acuerdo con la pandemia del COVID que todo el mundo comentaba, menos mal que esta pandemia no ha afectado a niños porque habría sido terrorífico. Y, sin embargo, la obesidad afecta a niños en cifras muy altas y no veo a las autoridades tampoco preocupadas con el tema. Y, doctora, por ejemplo, ese aumento de la frecuencia de este tipo de problemas, ¿a qué se debe exactamente? Bien, la obesidad es una enfermedad crónica, ¿no? Que muchas veces hay gente que habla que es un factor de riesgo de tener enfermedades a futuro. La obesidad es una enfermedad en sí misma, no solo un factor de riesgo, y se debe a múltiples factores. Pues hay factores genéticos, de almacenamiento de energía, metabólicos, pero los factores principales siempre han sido dos: la mala alimentación por el exceso de calorías, debido principalmente a que la oferta comercial y los anuncios de televisión dirigidos a niños hacen que hasta la persona que quiera cuidarse interprete un alimento saludable cuando no lo es. El segundo factor clásico es el sedentarismo, que está en aumento por la exposición de los niños a pantallas. Y luego hay dos factores importantes más, que son la falta de sueño, que los niños no descansan bien, y luego todos los problemas emocionales de ansiedad, estrés, que hacen que los niños tengan mayor apetito. Claro, si sumamos todo esto, ¿tiene algún tipo de consecuencias o complicaciones para los más jóvenes? Sí, las consecuencias son múltiples. De hecho, todas las complicaciones de la obesidad suponen 3 millones de muertes al año en el mundo. Y el principal peligro de la obesidad en niños es que el 80% de los niños con obesidad serán adultos con obesidad. Claro. O sea que es una enfermedad que una vez aparece es crónica y recidivante. La base de la patología es la propia célula grasa, que cuando la sometes a muchas calorías se inflama y conduce a problemas cardiovasculares, y además hace que tengas tendencia a reganar peso aunque consigas un control inicial. Y luego en niños específicamente las consecuencias para mí más devastadoras son los problemas psicológicos, de estigma y relaciones sociales que tienen. Claro. Imagínate crecer sintiéndote señalado y rechazado. Esto marca sus vidas desde la infancia. Así que es crucial entender que la obesidad no es una cuestión de voluntad o de come menos, muévete más. Es una enfermedad crónica multifactorial agravada por un entorno que juega en nuestra contra. Así que basta ya de estigmatizar a estos niños. Es importante también que en casa, pues estemos atentos. Yo no sé si podemos saber si hay o de qué manera, podemos saber si hay algún problema en la salud nutricional de nuestros hijos. Sí, es importante porque cada vez estamos viendo problemas de peso en niños más jóvenes y excesos de peso muy graves. Hablamos de niños de 150 kilos con 13 años. No son casos aislados. Y algo que preocupa mucho es que los estudios hablan de la falta de percepción de las familias de que ese niño tiene un problema. Más del 95% de los padres de un niño con exceso de peso perciben que su niño tiene un peso normal. Entonces, si no percibes que hay un problema,
pues no consultas, ¿no? Así que es fundamental ponerse en manos de un profesional ante la mínima duda de si los niños se están alimentando bien o hacen suficiente ejercicio, y que el tratamiento luego sea personalizado, que adaptarse a las costumbres, a la rutina de cada niño para conseguir, personalizando el tratamiento, pues que se adhiera mejor a él. Yo al principio comentaba, comentaba algunos datos de este estudio Aladino y la verdad que preocupan, ¿eh? Porque, por ejemplo, hace ya tiempo se hablaba de los desayunos, del tipo de desayunos que hacían los más jóvenes, y la verdad que muchos de ellos salían de casa sin desayunar, y este estudio refleja que los desayunos son en la gran mayoría insuficientes, que la ingesta, por ejemplo, de fruta y verdura es escasa, y la exposición a pantallas ahora, con esto de las nuevas tecnologías, pues es elevado, y las actividades extraescolares, pues el tiempo que le dedican es muy poco. ¿Qué tipo, por ejemplo, de desayuno, de alimentación, por ejemplo, debería de llevar un adolescente, un joven? ¿El desayuno sigue siendo la comida más importante del día? A ver, hay mucha controversia en torno a eso. La ciencia dice que no es tan importante desayunar. El problema no es si desayunas o no, sino si la falta de desayuno te genera mucho apetito en la comida siguiente, en el almuerzo, en la comida, etcétera. Con lo cual, si el no desayunar hace que ese niño tenga un exceso de apetito después, entonces sí que interesaría tomar algo, aunque sea un poquito, para romper ese ayuno. Y luego, en cuanto al consumo de verdura y tal, lo que preocupa es que el marketing de la obesidad, que le digo yo, ¿no? La industria alimentaria nos lanza mensajes equivocados. Por ejemplo, que si tomas un zumo estás tomando fruta, cuando estás tomando solo el azúcar de la fruta y no la pulpa, etcétera. Entonces, mucho cuidado con los mensajes contradictorios, porque el problema es que la gente cree que su hijo está comiendo bien. Claro. Y no es así. Por ejemplo, ¿qué tipo de desayuno podemos hacer en casa? Es verdad que a veces te levantas y no tienes mucha hambre, pero si nos enfrentamos a una mañana, a una jornada donde son muchas horas sentado, donde tenemos clases, donde llega el cansancio, ¿qué tipo de desayuno sería el idóneo para comenzar el día? Si no tienes un problema de peso, puedes empezar. El plato de Harvard nos dice cómo distribuir los alimentos, entonces podrías poner las proteínas del lácteo con alguna harina integral y fruta. Eso estaría bien. Para un niño sin problema de peso. Para un niño con problema de peso, interesa aumentar las proteínas en el desayuno, ¿vale? Y irnos más a huevos revueltos, con espinacas, con champiñón, etcétera. ¿Y después un almuerzo a mediodía? Vale, ahí yo recomiendo que tome fruta, ¿vale? Siempre comento que, aunque parezca descabellado, los niños pueden almorzar de verdura, o sea, pues llevarte unos tomates cherry con maíz, atún en un tupper o unos crudités con hummus, y dejaría las harinas siempre integrales solo para los días que haya gimnasia en el colegio. ¿Vale? Y luego en el resto de comidas reducir la pasta, el arroz, todo lo que sea harinas blancas, que es lo que más comen los niños, y como es lo que más se consume a esta edad, al final es lo que está detrás del exceso de peso. Y priorizaría el consumo de legumbres, por ejemplo, que son superproteicas. Bueno, pues oye, espero que hayamos dado unas pequeñas pinceladas, tips para cuidar también la salud de nuestros más jóvenes, precisamente que se había celebrado hace muy poquitos días, el Día de la Obesidad. Querida doctora Ana Pilar Ensón, pediatra, especialista en endocrinología infantil de HLA Vistahermosa, gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo. Gracias, igualmente.